Bueno, vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en manos del Señor, vamos a declarar victoria sobre un tiempo especial que ya hemos decidido separar cada viernes para edificación de nuestro espíritu. Vamos a cubrir este tiempo con la presencia del Espíritu Santo de Dios, a permitir que seamos nosotros cada vez más conforme a la palabra de Dios menguando y el Señor Jesucristo creciendo. Que la palabra que el Señor tiene para nosotros el día de hoy sea palabra viva y eficaz. Como dice su palabra, que sea como una espada de doble filo que penetra hasta nuestros tuétanos y que nos haga cambiar de una vieja manera de vivir a una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Señor, queremos darte gracias por este tiempo especial. Gracias, Señor, por disponer nuestro espíritu, pero también nuestro cuerpo, Señor. Permite que todo aquello que hoy sea algo que impida que tu palabra llegue a nuestros corazones sea echado fuera en el nombre de Jesús. Todo obstáculo, toda tropiezo que hayamos tenido, lo echamos fuera en este mismo instante y oramos para que conforme a la palabra de Dios sea un tiempo realmente de edificación, un tiempo en donde el Espíritu Santo de Dios se mueva en y sobre nosotros, un tiempo en donde permitamos nosotros que la palabra de Dios como palabra viva y eficaz, palabra rema, entre en nosotros y nos cambie nuestra vieja manera de vivir por una nueva manera de vivir en Cristo Jesús. Disponemos nuestros corazones como tierra fértil para que allí se siembre la semilla que es la palabra de Dios. Echamos de nuestras vidas toda duda, toda incredulidad, echamos todo obstáculo, echamos toda enfermedad, todo lo que no es de ti, Señor, lo echamos fuera en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y quedamos en tu presencia, Señor, dispuestos a que tú obres en nosotros en esta noche y nos permitas salir siendo de aquí diferentes, mejores, victoriosos y hacedores de la palabra de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, la semana pasada terminábamos los dones del Espíritu Santo de Dios y terminábamos con esos dones ministeriales en donde revisábamos cada uno de esos ministerios que el Espíritu Santo de Dios había establecido para su iglesia, para edificación de la iglesia, para crecimiento de la iglesia. Y mirábamos el apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista y el pastor como los 5 ministerios establecidos por el Espíritu Santo de Dios para esa edificación de la iglesia. En el tema de hoy vamos, y lo decíamos la semana pasada, vamos a empezar un tema que vamos a tratar de hacerlo en 2 clases, en la de hoy y la del próximo viernes, para empezar a ir cerrando ya un poco lo que es la doctrina del Espíritu Santo de Dios. Hemos aprendido bastante, hemos empezado con lo básico de saber quién es el Espíritu Santo de Dios, de ver esa personalidad, pero también ver la divinidad del Espíritu Santo de Dios. Luego vimos sus nombres, vimos sus emblemas, y así poco a poco nos fuimos adentrando en ese ministerio del Espíritu Santo de Dios, con la palabra, con los hombres en el Antiguo Testamento, con nosotros, con el pecador, y con los creyentes, y fuimos tomando poco a poco un tema que hemos venido completando con los dones del Espíritu Santo, en donde revisamos dones de servicio, dones de manifestación y los dones ministeriales. Para entrar el día de hoy a ver el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y lo primero que quiero compartirles el día de hoy es que en cuanto al fruto del Espíritu Santo de Dios en la palabra, encontramos que existe un gran contraste entre la carne y el espíritu. No solamente un contraste, sino una contraposición
entre lo que es la carne, el fruto de la carne y el fruto del Espíritu Santo de Dios. Encontraba una analogía referida al fruto del Espíritu Santo de Dios que establecía que el fruto del Espíritu Santo de Dios es como un árbol nuevo. Ese árbol nuevo ha sido plantado en el momento en que nosotros nos convertimos al Señor Jesús. Ese árbol nuevo en el momento en que reconocemos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Dice la palabra que recibimos el Espíritu Santo de Dios. Y un poquito resolviendo una duda que quedó por ahí, volando 2 clases atrás, en que si existía bautizo del Espíritu Santo de Dios, encontraba que si eventualmente se puede hablar de ese bautizo, efectivamente es en el momento en que recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y es en ese momento en que el Espíritu Santo empieza a morar en nosotros, aunque hay una teoría que habla de un bautizo con posterioridad, pero que no hay soporte bíblico para decir que efectivamente necesitáramos de ese bautizo con posterioridad al reconocimiento del Señor Jesús como Señor y Salvador. La promesa que encontramos en Hechos de los Apóstoles efectivamente era una promesa que se cumpliría en Pentecostés. Y allí en Pentecostés, en Hechos 2 de los Apóstoles, encontrábamos que efectivamente aquellos que recibieron el Espíritu Santo de Dios recibieron esas fuego como en forma de lengua, dice la palabra de Dios, ¿no? En la venida del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que la promesa que está en Hechos 1, que en Hechos 1, versículo 5, donde dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros sois bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, no está haciendo referencia a que con posterioridad a esa venida del Espíritu Santo de Dios, el día de Pentecostés, necesitáramos un bautizo especial, sino que ese bautizo se da con el reconocimiento del Señor Jesús como Señor y Salvador. Un poquito para aclarar ese punto, que tal vez lo habíamos resuelto con algunas dudas, pero que revisando las Escrituras efectivamente encontramos que esta promesa dentro de no muchos días de ser bautizados del Espíritu Santo, se cumple efectivamente en la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 de los Apóstoles. Bueno, les decía que el Espíritu sería como un árbol para efectos de entender la figura del fruto del Espíritu Santo que vamos a empezar a estudiar a partir del día de hoy, que el Espíritu sería como un árbol nuevo que ha sido plantado en el momento de nuestra conversión. Y el fruto de ese árbol es producido por el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. Y que tendría un fruto especial que se conforma por el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que son el fruto del Espíritu Santo de Dios, que efectivamente nosotros encontramos en Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y 23. Vamos un momentico al libro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Les decía que la palabra de Dios contrapone, hay una contraposición bastante fuerte y radical en cuanto al fruto del Espíritu Santo y el fruto de la carne. Aquí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19, dice, veámoslo desde el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, o es el Espíritu o es la carne. O es el árbol que ha sido plantado en el momento de nuestra conversión, el cual va a dar fruto por el Espíritu Santo de Dios,
o va a ser hierba o monte, que representaría ese fruto de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, aquí no hay aguas tibias, o es el fruto de la carne o es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra de Dios que estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, esta porción de la palabra, así como Romanos 8, nos habla a nosotros claramente de dos frutos, del fruto del Espíritu Santo y del fruto de la carne. Y dice que manifiestas son las obras de la carne. Y hace una relación que no es expresa, es una relación taxativa, simplemente las da como porque, a manera de ejemplo, porque dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Pero miremos que dentro de estas cosas que se constituyen como fruto de, o como obras de la carne, hay cosas muy fáciles de caer. Nosotros pensamos que no heredarán el reino de los cielos el homicida, el violador, y la colocamos bien grave, bien grave. Pero yo no sé si ustedes vieron en esta semana la idolatría tan bárbara hacia un jugador de fútbol como Maradona. Pero vi, ¿cómo se diría? Vi titulares de la muerte de Maradona que resultan ofensivos para el pueblo de Dios. Sí, encontrábamos titulares como Dios ha muerto. Sí, cosas como esa. Y resulta que eso hace parte de esta relación de obras de la carne como la idolatría. Gente arrodillada pagando una penitencia en Buenos Aires porque murió Diego Armando Maradona. Todos los titulares de los periódicos fueron absolutamente ofensivos a nuestro Dios Todopoderoso. Endiosando a un ser humano, perdónenme, que ni ejemplo fue. Porque la vida de Diego Armando Maradona no fue de las que podríamos decir qué bueno seguir el ejemplo, ¿no? Fue un buen jugador de fútbol y punto. Pero realmente resultaba ofensivo ver la idolatría y estos son, como dice la palabra de Dios, obras de la carne. Entonces no necesitamos matar, no necesitamos violar, no necesitamos un feminicidio para decir yo no voy a heredar el reino de los cielos. Cosas tan sencillas como la idolatría, cosas tan sencillas como las enemistades, cosas tan sencillas como los celos, como las iras, como las contiendas, como las disensiones. Esas que tenemos todos los días. Esos celos que podemos tener por algo, por alguien, por el trabajo de este, del otro, por las finanzas del uno, del otro. ¿Qué celos se mueven en nuestros corazones? Pero también la palabra de Dios nos habla a nosotros de ira. ¿Qué tantas rabias tenemos? Envidias, borracheras. Entonces, estamos hablando efectivamente dentro de un listado, como les decía, que no es
expreso, sino taxativo, porque hay más, porque dice la palabra de Dios, que cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estamos viviendo tiempos en donde la gente se está justificando por la dificultad o con la dificultad que vivimos para alejarse de la palabra de Dios, para alejarse de lo que el Señor tiene para nosotros. Y es muy fácil en estos tiempos llegar a ser practicantes de las obras de la carne. En contraposición, porque la palabra nos dice que se oponen entre sí el fruto del Espíritu y que el fruto del Espíritu, o más bien es contra la carne, y que estos se oponen entre sí. Encontramos nosotros que en el versículo 22 dice que el fruto del Espíritu es en contraposición, como oposición a las obras de la carne, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Toda esta doctrina del Espíritu Santo, conocer quién es la persona del Espíritu Santo, tiene una razón de ser. Y la razón de ser es que nosotros empecemos a vivir por el Espíritu y andar también por el Espíritu. En una de las clases pasadas, tal vez al principio, hablábamos que una cosa es ser templo del Espíritu Santo y otra cosa tener la llenura del Espíritu Santo. Cuando empecemos nosotros a vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu, entonces efectivamente nosotros vamos a estar caminando con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Entonces, en esta contraposición, en esta pelea que hay entre el espíritu y la carne, tengamos en cuenta que esa carne, que el espíritu es como ese árbol nuevo con un fruto especial y la carne es como la hierba o el monte. Esa hierba empieza a crecer, empieza a ahogar la planta, empieza a robarle los nutrientes para que no crezca como queremos, es decir, para que no produzca fruto. Haga de cuenta un árbol bien sembradito, bien arregladito, pero que si usted no cuida toda la maleza que le está creciendo por el lado de las raíces, esa maleza va a terminar acabando con este árbol. Y al acabar con este árbol le va a quitar nutrientes y no va a permitir que produzca el fruto. Esa hierba, por lo tanto, esas obras de la carne, tenemos que empezar a arrancarla de raíz y donde nos descuidemos, efectivamente va a regresar. Cuando usted arranca la hierba, fíjese que es más fácil arrancar la hierba cuando es pequeñita, cuando no ha crecido mucho, cuando ya se ha vuelto una maleza inmanejable, vaya usted arranque eso y a lo mejor no puede, pero eso le está haciendo a usted quitar todo el nutriente que necesita para que efectivamente ese árbol empiece a producir fruto y fruto abundante conforme a la palabra de Dios. Por eso, las Escrituras nos exhorta a varias cosas frente a esta contraposición de lo que es las obras de la carne y lo que es el fruto del Espíritu Santo de Dios. Vamos a Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Ahí en sus Biblias, por favor. Colosenses 3, capítulo 5. Dice la palabra de Dios. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos
y avaricia, que es idolatría. ¿Se acuerdan cuando veíamos las obras de la carne que estaban enumeradas, estas que acabamos de enumerar? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatrías. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué nos exhorta primero? Haced morir, pues, lo terrenal. Haced morir la fornicación. Haced morir la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y eh, en Gálatas 5, versículo 16, también se nos exhorta, dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, la palabra es clarísima en cuanto a es que en esta lucha nosotros tenemos que hacer morir la carne, lo terrenal, lo que significa eh, fornicación o adulterio o lascivia. Todo eso que está enumerado tanto en el libro de Gálatas como en el libro de Colosenses 3, versículo 5. Entonces, hay un propósito del Espíritu Santo, y ese propósito del Espíritu Santo es que siempre estemos nosotros andando conforme a la voluntad de Dios. Es decir, el fruto del Espíritu Santo de Dios tiene un propósito en nosotros, y es que caminemos conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo nos va a ayudar a conocer su voluntad a través de su palabra, pero como en todo, debe haber una disposición por parte de nosotros para rendir nuestra voluntad y dejar que sea el Espíritu Santo el que tome el control. Una vez el Espíritu Santo tome el control, vamos a empezar a producir ese fruto del Espíritu Santo de Dios. Y aquí vamos a hacer algunas observaciones antes de entrar a revisar cada una de las partes del fruto. Y esta es la primera. No son los frutos. Por más que nosotros tengamos ahí la referencia o la relación de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, por más de que tengamos estas 9 características del fruto del Espíritu Santo, no se trata de varios frutos, sino de un solo fruto. No es plural, sino singular. Hay una unidad en todas estas características que conforman el Espíritu Santo de Dios. Y esta unidad simplemente es que empieza a producir en nosotros un efecto que busca que cada vez más nosotros, con este fruto del Espíritu Santo de Dios, nos parezcamos más al Señor Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Entonces, ese fruto, que es uno, que no son varios, está compuesto por varios elementos que tienen características propias. Y vamos a empezar a revisar estos elementos que constituyen o que conforman el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Y el primero, en el artículo 22, es el amor. Ya hemos revisado la preeminencia del amor que está en 1 Corintios 13. Lo revisamos cuando estábamos mirando los dones. Y lo revisábamos porque el apóstol Pablo nos recomendaba que hay un excelente o un mejor camino, más excelente camino, que es el amor. Y allí nos enseña de cuál es ese amor. Y no se trata, como siempre tal vez hacemos referencia, a un amor eros de pareja o a un amor
filios, de familia, sino un amor ágape, ¿no? Y es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones. Por eso es tan exigente ese amor de Primera de Corintios. Si uno mira el amor de Primera de Corintios 13, pues es muy completo y a la vez muy complicado, porque es un amor, perdón, Primera de Corintios 13, es un amor exigente en cuanto a todo lo que pasa, cuando habla de la preeminencia del amor. Dice el versículo 31 del capítulo 12 de Primera de Corintios, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y ese camino es el amor. Y este es el amor que efectivamente se ha sido derramado sobre nuestros corazones. Sí, dice la palabra de Dios, que si habláramos en lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los ministerios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Entonces lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que sin amor nada somos, nada sirve. Efectivamente, pues no tenemos absolutamente nada. Pero empieza a decir cómo es ese amor del cual estamos hablando como fruto del Espíritu Santo de Dios. Un amor sufrido, benigno, eh, no tiene envidia, no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Ese es el amor que se considera aquí como fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo hemos conocido ese amor? Es decir, cómo efectivamente ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Y cuando leemos la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es un acto de amor. Y un acto de amor de Dios Padre para con toda la humanidad que ha caído en desgracia. Y para salvar a esa humanidad, dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. El amor fue tal que entregó a su único hijo por nosotros. Y de esa manera nosotros conocemos el amor de Dios, porque Dios nos amó primero y viendo ese amor de Dios que entrega a su único hijo por nosotros, nosotros tenemos que empezar a reflejar ese amor en los otros. Entonces, cuidado que no estamos hablando de cualquier amor. Y cuidado que estamos hablando de un amor que efectivamente ya fue derramado en nuestros corazones y lo hemos conocido porque Dios nos amó primero. Vamos a Juan, el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Juan 13, 34, dice la palabra de Dios. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué tiene de nuevo este mandamiento? Porque si revisamos la palabra anteriormente a que se extendiera esta instrucción por parte del Señor Jesús, este nuevo mandamiento, anteriormente ya se había dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora nos dice la palabra de Dios que nos amemos como Cristo nos ha amado, como os he amado. Ya no es que nos amemos los unos a los otros y que no es que me ame como me amo a mí mismo, sino que yo ame al otro como Cristo me amó a mí. ¿Y cuál fue el amor del Señor Jesucristo por mí?
Pues dar su vida por mí, por mi pecado, dar su vida para mi salvación, dar su vida para mi sanidad, dar su vida para qué, para que yo tuviera provisión. De tal manera me amó que dio su vida por mí. Yo adquiero valor, el valor de Mauricio Reyes no es porque sea abogado, porque haga gestión. No, no, no. El valor mío es porque el Señor Jesús me lo dio en la cruz del Calvario al dar su vida y al derramar su sangre por mí, por mi pecado, por nuestro pecado. Por lo tanto, este sí es un mandamiento nuevo, que nos amemos los unos a los otros como el Señor nos ha amado, que también os améis unos a los otros. Ojo, yo debo amar al otro, no como me amo a mí mismo, porque es que inclusive el amor de Cristo es superior incluso al amor que nosotros tenemos por nosotros mismos. A veces no nos queremos, a veces no nos gustamos como somos, a veces no nos amamos y le decimos al Señor, ay Señor, si en lo físico me cambiaras esto, lo otro, lo otro, lo otro. Pero también si en lo espiritual yo fuera como este otro o fuera como aquel. Pero si en mi intelecto, en mi voluntad yo tuviera o yo hiciera y andamos anhelando lo de los demás, no nos queremos tanto como creíamos nosotros que nos queremos. Entonces, ¿con qué amor voy a amar yo al otro? Si ni yo mismo me soporto a veces. Si ni yo mismo no me quiero a veces, ¿con qué amor voy a amar yo al otro? Yo lo que necesito efectivamente es amar, como dice la palabra de Dios, al otro como el Señor Jesús me amó a mí. Cambia la cosa, cambia, y empiezo a ver a los demás de manera diferente, porque es que empiezo a verlos con el amor de Dios Todopoderoso derramado en nuestros corazones. El amor del Señor Jesucristo es muy superior, inclusive al amor que nos tenemos a nosotros mismos. El amor, como el de Primera de Corintios, pero también como lo encontramos en Primera de Juan 3:16, debe ser incondicional y debe ser sacrificial. Acompáñenme allí a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Duro, duro, porque es que el mandamiento nuevo no es un mandamiento tan fácil como lo pensamos, sino es un mandamiento sin condiciones y un mandamiento sacrificial. Pero además la palabra de Dios nos invita a algo mucho también más complicado que tiene que ver con este amor, y es que amemos a nuestro adversario. Es decir, nuestro adversario, ¿quién es? Y no vamos a hablar de enemigo, sino adversario es todo aquel que piensa diferente a como yo pienso. Todo aquel que actúa de manera diferente a como yo actúo. De pronto encontramos gente que no retribuye, por decirlo de alguna manera, el amor que uno despliega sobre los demás. A ese no implica que sea diferente. A ese dice la palabra de Dios, debemos amarlo, a nuestro adversario. Y el amor que pide el Señor a nuestro hermano que tengamos, no es un amor de soportémoslo, sino es un amor incondicional y sacrificial. Dice la palabra de Dios, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Es decir, allí conocimos el amor del Señor Jesucristo. No solamente de Dios Padre que entregó a su único Hijo, sino del Señor Jesús que estuvo dispuesto a ir a la cruz por cada uno de nosotros.
Y dice la palabra de Dios, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Suena duro, suena durísimo. ¿A qué hora yo voy a poner mi vida por este o por el otro contra el cual tengo algo? Pero es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos como fruto del Espíritu Santo de Dios. No es un amor normal, un amor común y corriente, es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Es ese amor que hemos conocido, como dice la palabra de Dios, en el sacrificio en la cruz del Calvario. Él nos amó primero y por lo tanto debemos reflejar ese amor a los demás. Un mandamiento nuevo. Ya no es que nos amemos los unos a los otros como nos amamos a nosotros mismos. La novedad de ese mandamiento en este momento de las Escrituras es que nos amemos los unos a los otros, así como el Señor Jesús nos ha amado a nosotros. Cambia totalmente el concepto de ese fruto del Espíritu Santo de Dios. Entonces, no, yo tengo el fruto del Espíritu Santo de Dios porque amo a mis hijos y amo a mi esposa. Primero, los amo con ese amor de Dios. Los amo con ese amor incondicional y sacrificial. Los amo como el Señor Jesucristo me amó a mí. O los amo como a mí mismo. Porque si es como a mí mismo, ya les explicaba, tiene muchas deficiencias ese amor, porque a veces ni nosotros mismos nos soportamos. Volvamos a nuestro texto inicial, donde vamos a Gálatas 5, para revisar el segundo fruto del Espíritu Santo de Dios, que es el gozo. Amor, gozo. ¿Qué es el gozo? Encontrar alguna definición dada por un pastor es un profundo contentamiento y deleite en los caminos de Dios. Profundo contentamiento y deleite en los caminos de Dios. Y la posesión de este gozo nos capacita para aceptar diferentes formas de pruebas en la vida. El gozo tiene mucho que ver con algo que la palabra de Dios llama contentamiento. Por eso esta definición habla de un profundo contentamiento y deleite en los caminos de Dios. ¿Cuál es el problema para que no tenga gozo? Que muchas veces no conozco los caminos de Dios. Y al no conocer los caminos de Dios, muy difícilmente voy a tener contentamiento en sus caminos. ¿Sí? Y por lo tanto va a ser muy difícil que acepte las diversas pruebas que yo tengo que, diversas pruebas que he recibido o que recibimos en nuestra vida. Entonces, tenga en cuenta, ese gozo como fruto del Espíritu Santo de Dios está directamente relacionado con el contentamiento que yo tengo con lo que el Señor me ha dado. Y siempre que compartimos sobre el contentamiento, tenemos que explicar que contentamiento no significa conformismo, sino contentamiento significa disfrutar el hoy y el ahora. En Filipenses 4, versículo 4, la palabra de Dios nos dice que regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, la palabra de Dios nos está invitando a que tengamos ese contentamiento y ese gozo con el Señor siempre. ¿Cómo lo obtengo? Lo primero para obtener ese gozo como fruto del Espíritu Santo de Dios es reconocer quién soy en Cristo Jesús. Es decir, qué posición tengo yo en este momento frente al Señor Jesucristo.
¿Y la posición cuál es? La posición efectivamente es que somos herederos, coherederos de la gracia con el Señor Jesús, porque somos hijos de Dios. Y con esa relación de hijos de Dios, empezamos nosotros a caminar nuestra vida y empiezo a entender lo que es el gozo o ese profundo contentamiento y deleite en los caminos de Dios. Porque cuando yo tengo una relación de hijo, puedo tener el gozo a pesar de las circunstancias que nos rodean. Es entender que a pesar de la pandemia, a pesar de la escasez, a pesar de las dificultades, a pesar de las diferencias que podamos nosotros tener en momentos como los que estamos viviendo, yo tengo contentamiento porque estoy seguro de mi relación con Dios Todopoderoso, Dios Padre. Entonces, empecemos a ubicarnos quiénes somos para tener la relación que debemos tener y efectivamente tener el gozo de saber quiénes somos y que lo que pase en nuestra vida es simplemente porque el Señor lo está permitiendo. En el Nuevo Testamento, gozo está traducido de la palabra griega chara, que está relacionado con charis, que significa gracia o dádiva, y charos, que significa expresar gozo o regocijarse. Entonces, el chara, que es la definición de la palabra griega para gozo, está relacionado con charis, que significa gracia o dádiva, y charos, que significa regocijarse o expresar gozo. Entonces el gozo sería la respuesta natural a una dádiva generosa. Y tendríamos que pensar aquí entonces, como fruto del Espíritu Santo de Dios, cuál es la dádiva generosa para que yo tenga ese gozo, ese chara. ¿Cuál es la dádiva generosa que el Señor me ha dado a mí? ¿Qué es lo que el Señor me ha dado a mí para que yo esté contento y tenga contentamiento? Le voy a decir algo. El Señor nos ha dado primero salvación y vida eterna. Pero además de salvación y vida eterna, que lo veremos por allá en la eternidad, el Señor aquí nos ha dado sanidad, nos ha dado bendición, nos ha dado bienaventuranzas nuevas cada mañana, nos ha bendecido con un techo, nos ha bendecido con alimento aún en tiempos de escasez. Esas son la dádiva generosa que nos permite a nosotros tener el gozo como una respuesta natural a lo que estamos recibiendo. Pero ¿qué pasa? Al igual que encontrábamos allá al principio cuando estábamos explicando el fruto del Espíritu Santo frente a las obras de la carne, aquí pasa algo con el gozo y es que el mundo moderno, digamos, no ha fomentado que tengamos gozo en Dios Todopoderoso, sino se nos ha enseñado a vivir por el poder, por las posesiones o por las posiciones. Nosotros no tenemos contentamiento y no logramos tener ese profundo contentamiento y deleite de los caminos de Dios, simplemente porque el mundo nos ha enseñado a nosotros que el contentamiento es entre más tengamos posesiones, entre más hagamos posiciones y entre más poder tengamos con aquello que estamos adquiriendo en el camino. Si no tenemos poder, si no tenemos posesiones o no tenemos posiciones, nosotros no estamos contentos, no tenemos contentamiento y por lo tanto no tenemos gozo como fruto del Espíritu Santo de Dios porque no tenemos ese profundo contentamiento y deleite de los caminos de Dios.
Ahí es donde empezamos nosotros a vivir por vista y no por fe. Ahí es donde nosotros empezamos a vivir por lo que tenemos y no por lo que Dios Todopoderoso puede hacer en nosotros. Entonces las circunstancias son realmente, no sé, malas por no decir desagradables, pero son complicadas. Vivimos un año absolutamente loco, un año que se está acabando, pero un año en donde hemos perdido mucho, pero por andar pensando en lo que perdimos, no nos hemos dado cuenta en lo que el Señor nos ha venido dando para tener gozo. Entonces, estamos privados de muchas de las libertades que teníamos, ¿no? Privados de ir a cine, privados de salir a la calle sin tapabocas, eh, privados de una libertad total y simplemente tenemos una libertad relativa. A los restaurantes se puede ir, pero con cuidado. Bueno, un poco, ¿no?, de privaciones, sin contar las enfermedades que podamos haber sufrido, tanto de la cabeza como del cuerpo. Y por andar pensando en eso, no nos hemos dado cuenta efectivamente de la dádiva generosa que hemos tenido. Los que estamos aquí tenemos un privilegio muy grande. Tenemos techo, tenemos salud, pero así no lo tuviéramos, tenemos al Señor Jesús como núcleo central de nuestras vidas. Y entonces ahí deberíamos nosotros encontrar esa dádiva generosa que nos permita a nosotros tener el gozo como fruto del Espíritu Santo de Dios, sin pensar en el poder, en las posiciones o en las posesiones. El verdadero gozo no se encuentra en las cosas materiales. Acompáñenme a Filipenses 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y fíjense que la palabra de Dios en esta porción nos está hablando de ese ejemplo que fue el Señor Jesucristo, que no estimó ser Dios para ser igual a nosotros. Y así nos está enseñando a nosotros con este ejemplo que completemos nuestro gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, fijémonos, si lo leemos dentro del contexto, para que miremos el versículo 1, el capítulo 2 de Filipenses, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, es decir, si hay algo de esto, completemos nuestro gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. ¿Cuándo había pensado usted que el gozo estaba aquí y no en lo material o en las, como decíamos, en el poder, en las posiciones o en las posesiones que pudiéramos tener? No miremos a cada uno por lo suyo, dice la palabra de Dios, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Será que podemos reconocer, sin lastimarnos a nosotros, sin que nos duela, que los demás tienen algo más?
dice la palabra de Dios, no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de los otros. Estamos pendientes, no para envidias, egoísmos, celos, contiendas, disensiones que son las obras de la carne y que se contraponen al fruto del Espíritu Santo, sino mirando al otro como qué bueno que estén bien, qué bueno que les haya ido bien, qué bueno que la pandemia los haya tratado bien. Eso es el tener contentamiento. Ese es el humillarse y entender esa exaltación que hubo en el Señor Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios, Juan 15, 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y estamos hablando del segundo fruto, del segundo no, sí, del segundo elemento que hace parte de un solo fruto, que es el gozo. Y la palabra de Dios aquí nos está diciendo que para permanecer, efectivamente nosotros tenemos que estar con el Señor. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, nosotros estamos hablando de ese segundo fruto como un contentamiento, como algo que debemos tener, eh, como ese profundo contentamiento y deleite de los caminos de Dios, los cuales debemos empezar a conocer para efectivamente deleitarnos en ellos. En Primera de Juan, capítulo 1, dice la palabra de Dios. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y estamos hablando del segundo fruto del Espíritu Santo de Dios, y nos dice aquí que la palabra de Dios, que la palabra de vida, nos las escriben para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál es esta palabra de vida? Dice, lo que hemos visto y oído, esto es, anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos hablando lo que es desde el principio y hasta el fin, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante a qué? Al verbo de vida. Ese verbo de vida es el Señor Jesús, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo ese plan de salvación del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo,
Hace parte de las cosas que dice Juan que escribieron para que nuestro gozo sea cumplido. Es decir, hay un plan perfecto para todos nosotros y dentro de ese plan perfecto de salvación hace parte del cumplimiento del gozo que el Señor quiere que nosotros tengamos como fruto del Espíritu Santo de Dios. Vamos a dejar aquí por la hora. Hemos revisado lo que es el fruto y empezamos a tratar, así como trataremos los 7 restantes elementos del fruto del Espíritu Santo de Dios. Por hoy nos quedamos con el amor y nos quedamos con el gozo para continuar en la próxima con la paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, y vamos a trabajarlas en la próxima clase. Entonces, bueno, esto era lo que el Señor tenía para nosotros el día de hoy. Como les decía, pues empezamos reconociendo quién era la persona del Espíritu Santo de Dios para llegar al fruto de esa persona. Y algo que efectivamente la palabra de Dios nos ha venido enseñando es que necesitamos, escuchen esto, de la llenura del Espíritu Santo de Dios para efectivamente poder gozar no solamente de esos dones que ya hemos compartido, sino ahora para que el fruto del Espíritu Santo de Dios sea una realidad. De no tener la llenura, es muy difícil que tengamos ese amor incondicional que hoy la palabra de Dios nos enseñaba, o ese gozo como un profundo contentamiento y deleite de los caminos del Señor. El Señor quiere que con el fruto del Espíritu Santo de Dios lo tengamos nosotros por una razón. Dice la palabra que vamos a ser reconocidos por nuestros frutos. Y no solamente está hablando ahí de frutos materiales y lo que hagamos y cómo ayudemos y cómo colaboremos, sino efectivamente vamos a ser reconocidos si en nosotros es una realidad este fruto del Espíritu Santo de Dios. Yo hoy era tocado por el Señor en el tema en cuanto al amor, porque es fácil amar a quien lo ama a uno, es muy fácil, pero no es tan fácil como dice la palabra de Dios. Si tu adversario tiene algo contra ti, ve a donde él y ponte a cuentas con él, ¿no? Ya se pone un poquito más complicada la exigencia, pero entendiendo que el fruto es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, efectivamente, pues la exigencia es un poquito mayor al amor que yo creía tener por alguien o por muchas personas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que seguir alimentando nuestro espíritu, llenarnos de palabra para entender lo que el Señor efectivamente quiere de nosotros. Fíjense que las obras de la carne que van en contraposición al fruto del Espíritu Santo de Dios son cosas muy sencillas, ¿no? Pleitos, enemistades, celos, contiendas. Claro, nosotros hablamos de lo grave y decimos adulterio, homicidios, borracheras, pero hay ira, por ejemplo, tengamos cuidado, porque quienes hagan tales cosas, dice la palabra de Dios, no entrarán al reino de Dios. Entonces no tengamos mayor concepto de nosotros que el que efectivamente podamos tener, porque de pronto en nuestras vidas hay lo que les decía, yo estoy muy tocado, pero mal, en esa idolatría hacia un ser humano que no me voy a meter si fue bueno o malo, pero un ser humano común y silvestre como Diego Armando Maradona. Todos los titulares eran absolutamente ofensivos a Dios. Se atrevieron a escribir en un periódico en Argentina, Dios ha muerto. No, 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 no. Eh, Tengamos cuidado, eso es idolatría. Y eso es idolatría aquí y en cualquier parte del mundo. Y podrán estar echando voladores en todo el mundo porque se murió Diego Armando Maradona. Eso es idolatría y hay que tener cuidado. Porque dice la palabra de Dios que esto es una obra de la carne y va en contraposición al fruto del Espíritu Santo de Dios. Bueno, muchachos, hasta aquí terminamos.
y quedamos en el ratico de silencio de siempre para que tengan la oportunidad de colaborar. Uno creería que ya sabe muchas cosas y que ya conoce muchas cosas. El fruto del Espíritu hemos hablado tantas veces. Pero me parecía lindo decir que cuando recibimos al Señor Jesús y lo reconocemos como Señor y Salvador y el Espíritu Santo viene sobre nosotros y empieza a funcionar con nosotros, a través de nosotros, sobre nosotros, alrededor nuestro, porque uno lo siente en todo momento. Es como haber sembrado un árbol nuevo, decías tú. Y a veces no a todos se nos dan las matas, ¿no? No a todos se nos dan los árboles. Y, y a veces llegan todos frondositos, todos bonitos del vivero, recién sembraditos, y a veces nosotros los dejamos morir, los dejamos secar, no les damos el agüita a tiempo, no les cambiamos la tierrita, no les quitamos las hojitas. Yo tenía una compañera que cuidaba tanto las maticas y ella, yo llegaba en la mañana y ella las estaba limpiando, hojita por hojita, hablándole a cada una y yo decía, sí, es como el Espíritu Santo, cada hojita es como si fuera del mismo fruto y puede uno estar descuidando alguna cosita, ¿no? De pronto no sé si el amor o el gozo que vimos hoy o alguno de los otros que veremos después, pero, pero de pronto para entender mejor el amor hay que entender más lo que son ¿cómo lo llamamos? Las obras de la carne, ¿no? Lo que dice Sí, la palabra. sí. Porque ahí es donde el amor ya no se manifiesta. Si en mí hay idolatría o hechicería o iras o envidias o celos o contiendas, pues el fruto del amor no se desarrolla, ¿no? Si en mí hay de pronto queja o amargura, de pronto el gozo no está ahí. Hoy hablaba yo con la señora del salón de belleza y me decía, a mí mi socia me dice que yo soy conformista y que por eso es que yo no voy a salir adelante y que yo no veo más allá de mis narices, pero es que yo disfruto mucho cada cosa que tengo y no me preocupo tanto por lo que no tengo. Y me decía, ¿eso está mal? Y le decía yo, no, no está mal, está bien soñar y visionar para que no nos quedemos en el solo sueño, pero mientras el sueño llega, mientras la visión se produce, pues hay que disfrutar y tener el gozo de las cosas. Y tú nos decías hoy que el contentamiento era disfrutar el aquí y el ahora, ¿no? Lo que tenemos hoy y ahora. Y a veces por estar esperando lo que viene, pues no hay gozo en nuestro corazón porque siempre queremos algo y no lo tenemos, ¿no? Y ve uno que el fruto termina finalmente trayéndole a uno pues alegría, gozo, si el Espíritu Santo está con nosotros. Si no, ni siquiera vale la pena esta vida, ni siquiera vale la pena nada, porque no amamos nada, envidiamos todo. Dice el Señor que hay una palabra, una porción que dice que pedís y no recibís, porque como porque ardéis de envidia, como que estás peleando todo el tiempo y como que no disfrutas nada. Entonces, por eso a veces las peticiones resulta que no tienen una respuesta, ¿no? Entonces, a veces nos hace falta entender como la palabra más profundamente y más estudiadita, ¿no? Más discernidita. Fíjense que en las obras de la carne que van en contraposición al fruto del Espíritu, como les decía, hay algunas que nos marcan, ¿no? Cuando uno lo lee, pues dirá uno, uy, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, eso no es conmigo. Pero luego habla de idolatría, nos imaginamos cuánta idolatría hay, celos, no nos imaginamos Y cuántos celos hay en nuestra vida y al diario vivir, iras, contiendas, disensiones, enemistades y pleitos. Miren, esa relación es muy fácil caer en ella. Es muy fácil caer en ella. Y dice la palabra de Dios que eh, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si tenemos una enemistad, suéltela.
Soltemos los celos, soltemos las envidias, soltemos los pleitos, soltemos las contiendas. Son cosas muy fáciles de estar caminando con ellas y acostumbrarnos a ellas sin darnos cuenta. Y resulta que la palabra de Dios nos dice son obras de la carne. Y en el principio de esa porción nos dice que si nosotros, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, tenemos una instrucción clarísima y tal vez nosotros lo vemos por el lado grave para no sentirnos tan culpables. Pero quien tiene ira contra su hermana, contra su hermano, dice la palabra de Dios, es peor que un homicida. Entonces a veces nosotros, aunque lo sabemos, aunque lo conocemos y tenemos claridad de que no hay pecado chiquito o pecado grande, ni pecados blancos, ni pecados negros, ni nada de eso, en el fondo estamos haciendo una diferenciación de nuestros actos diciendo, este no es tan grave, este no es tan grave. Pero cuidado porque ahí podemos estar cayendo en obras de la carne. Y esto no nos va a dejar crecer a nosotros como nuestro ejemplo. Esa es la maleza, que si yo tengo celos, contiendas, disensiones, iras, idolatrías, envidia, si yo tengo eso, eso no me va a dejar crecer a mí en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la benignidad, en la templanza, en la mansedumbre, en la fe. No me va a dejar crecer en el fruto del Espíritu Santo de Dios. Por eso fíjate que tú nos decías que en Juan 15:1, lo de la vid, ¿no? Que dice el Señor, lejos de mí no van a dar fruto. O sea, péguense a mí, manténganse en mí. Y les dice Pablo, me pareció eso tan bonito que dice Pablo, lo que hemos visto, oído, contemplado y tocado, eso es lo que les estamos compartiendo. Y de pronto es la pasión pues del que predica, del que me enseña, del que comparte, del que aconseja, poder decirles que yo se lo digo porque yo lo he visto, yo lo he oído. Me parece lindo que dice, lo que hemos contemplado y lo que hemos tocado es lo que les anunciamos para que su gozo sea cumplido. Entonces, si uno quiere buscar el gozo, pues tendría que buscarlo ahí, en lo que el Evangelio, en lo que la palabra nos dice, en lo que Jesús nos enseñó, en lo que tiene la palabra y que hemos visto, oído, contemplado o tocado. O si no, no damos fruto. Y no dar fruto es feo. Yo pensaba eso con las maticas. Verlas todas peladitas no es bonito, verlas todas resecas no es bonito, pero en cambio es bonito cuando uno ve todo produciendo, ¿no? Claro, claro. Qué bonito eso. Bueno, ¿alguien más entonces que nos... o seguimos hablando con Cane? Porque si es así, créanme que tengo el privilegio de hacerlo aquí personalmente, entonces puedo seguir en el comedor con ella. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, a darle las gracias. Dice la palabra de Dios que es su voluntad que seamos agradecidos en todo. Amén. Y tal vez no estemos en los mejores momentos. Tal vez estemos pasando momentos difíciles en la salud. Como Juanito hablábamos ahorita, se está recuperando. De pronto nuestras finanzas no están como lo quisiéramos. O de pronto nuestro ministerio. O de pronto nuestras relaciones. De pronto las obras de la carne han sido más manifiestas de lo que nosotros pensamos. Pero es tiempo de volvernos a Él, volvernos al Señor Jesús, de darle gracias por todo. Porque nosotros le amamos y dice la palabra de Dios que a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso hoy, Señor, queremos darte gracias, no solo por las bendiciones que recibimos cada día, no solo por tu palabra, por la provisión, por los amigos, no solo, Señor, por el alimento espiritual, sino, Señor, aún por la dificultad, por la enfermedad, por las disensiones y por las discordias, Señor, que sabemos que no son de ti.
pero que sabemos que conforme a tu palabra nos van a ayudar a bien. Ayúdanos, Señor, a encontrar en el propósito, Señor, de lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo. Ayúdanos a volvernos a ti, a creer en ti, a saber que cuando encomendamos a Jehová nuestro camino y confiamos en Él, dice su palabra que Él hará. Cuando clamamos a Él, dice la palabra de Dios, que Él responderá a nuestro clamor. Por eso, Señor, hoy vamos al trono de la gracia. Nos acercamos a esa cruz, Señor, en donde tú diste la vida por nosotros, Señor. Derramaste tu sangre preciosa por nuestro pecado y vamos allí, Señor, trabajados y cargados, como dice tu palabra, porque solamente tú nos harás descansar. Hoy te pedimos perdón, Señor, si te hemos ofendido. Hoy te pedimos perdón, Señor, si en nuestro caminar, en este tiempo de desolación, de pandemia, de aislamiento, hemos de pronto hecho obras de la carne y ha habido en nuestras vidas adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, Señor. Si ha habido en nuestra vida, hoy te pedimos perdón. Nos volvemos a ti, Señor. Tu palabra dice que si nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hoy, Señor, nos volvemos a ti. Nos volvemos a ti, Señor, confesamos nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, y recurrimos a tu fidelidad, a tu justicia, Señor, para que nos limpies, para que nos perdones, Señor, para que salgamos de aquí siendo diferentes, pero también salgamos siendo constantes, perseverantes, hacedores de tu palabra, Señor. Que a partir de ahora entendamos que anhelamos tus dones, Señor. Anhelamos esos dones de servicio, esos dones de manifestación, esos dones ministeriales, Señor, y tratamos de escuchar tu voz, Señor, para entender nuestro llamado. Pero también, Señor, anhelamos que este fruto del Espíritu Santo, y hoy especialmente en los cuales hemos trabajado, el amor y el gozo, sean realidad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por derramar ese amor en nuestros corazones, el amor que tuviste sobre nosotros, Señor, el amor de entregar a tu único Hijo, Señor, por nosotros, del amor del Señor Jesús al dar su vida por nuestro pecado. Gracias porque tu palabra nos invita a un nuevo mandamiento, que nos amemos los unos a los otros conforme tú nos has amado, Señor. Y hoy entendemos que tu amor fue un amor grande, un amor sin condiciones, un amor de sacrificio, y ese es el amor que tú quieres que nosotros tengamos. En eso conocimos el amor que diste tu vida por nosotros, Señor. Y tu palabra hoy nos dice, como un mandamiento, que demos aún la vida por nuestros hermanos. Gracias, Señor, por el gozo como fruto del Espíritu Santo de Dios, por el gozo, Señor, que es un deleite de verdad, un contentamiento, Señor, en tus caminos. Por eso hoy nuestra oración es para que conozcamos tus caminos. Sepamos, Señor, qué quieres de nosotros, qué quieres de nuestros ministerios, qué quieres de nuestras vidas, Señor, para que nosotros podamos entregártelo todo. Y en ese caminar, Señor, en tu palabra, tengamos el contentamiento que hoy nos enseñas. Gracias, Señor, por los que hoy estuvieron presentes. Declaramos sanidad sobre la vida de Juanito en el nombre de Jesús. Conforme a la preciosa palabra de Dios, declaramos que tu palabra es sí y amén en la vida de Juanito, de Juan Daniel, de Rosy, de Juliana, Señor, de Rosalvita, de Octavio, Señor. Sé tú bendiciéndonos, sé tú sanándonos en este mismo instante, Señor, y que conforme a tu preciosa palabra, Señor, la oración de fe los salve y tú los levantarás, Señor. Y nosotros como congregación
Hoy oramos como una oración eficaz del justo con poder y lo declaramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Fe. Aquel que en él cree. La palabra de Dios dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que no temamos porque ya el Señor venció al mundo. Cuando usted tiene problemas, cuando usted tiene tribulaciones, cuando usted y yo tenemos aflicciones y tristezas, cuando las cosas no salieron como las planeamos, cuando nos quedamos dormidos y cuando nos despertamos dijimos, no trabajamos por esto y por eso llegamos al final del año y no lo logramos.